Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos y poder platicar con ustedes acerca de estos dos videos que vamos a compartir. En este primer video vamos a platicar con una experta en el tema, con una psicóloga, acerca de cómo es un duelo, qué es un duelo, cómo se desarrolla un duelo en etapas, según uno de los autores que hemos venido estudiando. Cómo poder diferenciar entre estos tipos de duelos, pero lo más importante aquí es que tú, que estás dentro de esta parte de esta investigación, me estás haciendo favor de acompañarme en esta tesis doctoral, primero identifiques qué es un duelo y cómo lo has estado viviendo durante este periodo de tu pérdida hasta hoy, hasta llegar a esta investigación. Por favor, pon mucha atención en los detalles que comenta la psicóloga y ve haciendo como un análisis de tus creencias, de lo que es el duelo, de lo que es la muerte, de lo que es la pérdida y de todas estas estructuras emocionales que has atravesado a lo largo de este duelo. Muchas gracias y bienvenidos a este primer video. Buenas noches. Tenemos el día de hoy una invitada muy especial que quiero darle las gracias por colaborar en este proyecto de investigación que estamos haciendo para la del doctorado en neurociencias. Ella es psicóloga. Vamos a dejar que ella se presente. Maraí, buenas noches. Gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Elene. Qué gusto saludarte. Pues para mí es un placer, pues poder compartir, poder estar aquí, pues en esta entrevista. Y pues sí, soy psicóloga de profesión. También por ahí tenemos una maestría en psicopedagogía y educación a nivel medio superior, y superior. Y también pues hay algunos otros diplomados, entre ellos, uno en tanatología. Y pues bueno, muy agradecida y honrada de que me hayas invitado a esta entrevista. No, con mucho gusto. Precisamente en este tema, como lo acabas de mencionar, de tanatología, pues estamos haciendo, como tú sabes, esta investigación sobre este proceso de duelo. El perfil de nuestros pacientes, pues han sido personas que han perdido a alguien muy cercano por una muerte trágica. Por eso quisimos como Ok. tener todo este contexto del duelo explicado por un psicólogo como lo eres tú. Y entonces, pues vamos a comenzar preguntándote, ¿cómo le explicarías tú a un paciente qué es el duelo? ¿Por qué es importante que comprenda este proceso y que es un proceso natural de la historia de un ser humano y no, pues, una enfermedad? Platícanos. Exacto. Pues justo eso, creo que hay todavía como muchos mitos alrededor pues de estas experiencias, vamos a llamarlo así, para quitarle un poco la estigma de justamente es una enfermedad o es un trastorno o una connotación como tan negativa que tenemos social y culturalmente, ¿no? Definitivamente, bueno, duelo para empezar significa dolor. Y el duelo, pues estamos hablando de una experiencia de pérdida. ¿Ok? Entonces, hay muchos tipos de duelos, hay muchos tipos de pérdidas, tanto puede ser como la pérdida de una pareja amorosa, como la pérdida de un trabajo al que le dedicaste muchos años de tu vida, puede ser también la pérdida de alguna parte de tu cuerpo, puede ser la pérdida de tu salud, si antes podías hacer ciertas cosas y después ya no, eso también implica un duelo, la pérdida de una mascota. Hay muchos tipos de pérdidas que invariablemente todos los seres humanos atravesamos y experimentamos, ¿no? Creo que uno de los procesos pues más fuertes es cuando perdemos a un ser querido, ¿no? O también, por ejemplo, otro tipo de duelo es la pérdida de un patrimonio, ¿no? Si pierdes tu casa o lo que tienes, o sea, todos estos son procesos de pérdida, pero cuando justamente lo que mencionas, cuando perdemos a un ser querido y precisamente cuando es algo muy repentino, o sea, mientras más repentino y más joven sea la persona, como que el shock es más fuerte, ¿no?
Sin embargo, pues sí, empezar a entenderlo como, pues como un proceso del que todos atravesamos en mayor o menor medida a lo largo de las etapas de nuestra vida. Entonces, pues eso es lo que es un duelo, ¿no? Una experiencia de pérdida que puede ser muy impactante, que puede marcar un antes y un después en la vida de las personas. Completamente claro, excelente. Y ahora Okay. podemos comentarle a nuestros pacientes cuáles serían los ejemplos que les podrías dar para decir qué son los duelos, bueno, ya dijiste cuáles son los duelos más frecuentes, que es todo tema de pérdida, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos diferenciar en caso de decir, a ver, yo estoy llevando un proceso de duelo normal o ya me estoy pasando a un duelo complicado o ya lo convertimos en un duelo traumático o estoy haciendo un duelo anticipado? ¿Cómo pudiera el paciente decir, estoy pasando mi proceso de duelo y estoy como en un duelo normal o ya lo pasé a un complicado o ha sido un duelo traumático o un duelo anticipado? Claro, pues hay muchos tipos de duelos, me gustaría mencionarlos. Por ejemplo, justamente el duelo anticipado. ¿A qué se refiere cuando hablamos de un duelo anticipado? Un ejemplo sería cuando te dan la noticia de una enfermedad terminal de un ser querido. Entonces, todavía está ahí, todavía pues no lo has perdido, no estás experimentando la pérdida. Sin embargo, tú empiezas de manera anticipada a sufrir esa pérdida, a lamentarte y a experimentarla de una manera dolorosa, ¿no? Entonces, muchas veces pues hay casos incluso de diagnósticos equivocados y demás. Entonces, es muy importante entender que más que el hecho es la experiencia o la interpretación que yo le estoy dando a los hechos. Entonces, esto sería pues como un ejemplo de lo que es un duelo anticipado. También existe, por ejemplo, un duelo crónico o patológico, ya podemos llamarlo también el complicado, ¿no? Que ya estamos hablando cuando empieza a interferir en tus actividades, en tu vida normal, en tu vida cotidiana, que llevas como un poquito más al extremo el proceso de la pérdida y que empieza a afectarte como en todos los, en todo tu entorno, en todo tu círculo, en todo, o sea, lo que era como tu vida normal, como tú la desempeñabas, pues ya te empieza a afectar y además se lleva por un tiempo muy prolongado. Entonces, si hay un tiempo en el que debo sentirme triste o cuánto tiempo debo estar triste, no lo hay. Cada proceso es único. Cada proceso, pues no se puede comparar ni siquiera con otras pérdidas personales. Simplemente, pues a lo mejor puede haber algunos parámetros, pero eso tiene que ver también con las culturas y demás. Pero ya cuando, no sé, podemos decir, por decirte algo, ¿no? Ya pasaron 2 años y yo sigo como súper enfocada en eso, no avanzo, no salgo de la tristeza, de la depresión, o me estanqué en alguna de las etapas de duelo, que vamos a hablar un poquito más adelante cuáles son las etapas de duelo. El otro tipo de duelo puede ser un duelo ausente, cuando es que yo me quedo en la etapa de la negación y evado, me volteo para otro lado y trato de no mirar. Muchas veces este duelo ausente lo experimentamos cuando queremos aparentar fortaleza ante el resto de la familia, ante nuestro círculo social, la gente que nos importa, queremos ser fuertes, queremos ser ese pilar y entonces nos evadimos y es ausente, pero obviamente pues lo sano es ir experimentando todas las etapas y sentir, no ni evadir ni reprimir toda la serie de emociones que nos conlleva esta experiencia de lo que es el duelo. También el duelo retardado. Pensé que me preguntabas algo. El duelo retardado también es una manera de evitarlo, y de repente pasa algo que me detona, ¿no? Y al final no fue lo que me detonó, sino todo lo que yo había estado como conteniendo con anterioridad. El duelo inhibido también es cuando tienes como una dificultad para expresar tus emociones, para experimentar lo que está ocurriendo y principalmente no tengo la confianza o la apertura para expresar lo que estoy sintiendo y se puede experimentar también un duelo inhibido. El duelo desautorizado es cuando yo estoy experimentando un duelo, pero el entorno me reprime y es como no lo validan.
es como de, pues es que ya se tenía que ir, o ya tenía tal edad, o ay, déjalo ir, ya estaba sufriendo, no seas egoísta, cuando no, entonces desautorizado y es como que yo reprimo todo lo que estoy sintiendo y muchas veces por eso se van generando duelos ya más complicados porque no se llevan de una manera pues natural, ¿no? Hablando puntualmente de lo que es un duelo complicado, pues, o el duelo traumático, es, por ejemplo, cuando tú ya estás atravesando un duelo y, por ejemplo, te viene otra experiencia de pérdida, entonces vives la pérdida de una manera desproporcionada. Y entonces ya hay muchos factores pues depende de cómo haya sido el evento, el acontecimiento, pero hablando puntualmente de pérdida, pues sí, lo que es más traumático o que genera más shock en la experiencia es cuando es la pérdida de un ser querido y mientras más joven sea, es como que te impacta muchísimo más porque creemos que pues que todos tenemos que llegar a viejitos, vivir una larga vida, entonces cuando se corta así de manera, pues inesperada, el shock es mucho, mucho mayor. Ok, muchas gracias. Qué bonita forma de explicar cómo vamos como llevando de la mano el proceso y lo decías muy bien, en el de las fases del duelo, digo, hay autores, hay diversos autores que Sí, sí, sí. explican el duelo, entre ellos, pues el más común que se usa dentro de la terapia de duelos, pues es el de Kobler o Kubler, no sé cómo se Ajá, pronuncia bien, Elizabeth Kubler, ajá. que habla sobre las etapas del duelo. ¿Podrías platicarnos estas etapas que son las más conocidas? Ya en otro video les Claro. hablaré sobre la fenomenología, que estamos hablando con otro psicólogo, pero en este proceso de duelo, platícanos sobre las fases y algo que también he escuchado yo a lo largo de mucho tiempo, que de repente luego las personas piensan de decir, no, pues es que yo ya iba en la aceptación y al otro día amanecí otra vez y sentí que ya me regresé en las fases, ¿no? O sea, cómo explicarles si estas fases son lineales, ya pasé una, voy a seguir la otra, o pueden ser cíclicas o pueden ser no lineales. Platícanos las Claro. fases y cómo se desenvuelven. Sí, yo creo que sí es una de las teorías más aceptadas, la de Elizabeth Kubler, y es que es una manera muy sencilla de explicar y muy fácil de entender. Y bueno, las etapas son la negación, la ira, la negociación, la depresión, la aceptación, y son esas 5, pero a mí siempre me gusta agregar también la del aprendizaje y la resignificación, ¿va? Entonces, creemos efectivamente que el proceso es lineal y que voy a ir en un orden perfecto y cronológico. Ya pasé la negación, la ira, la negociación, depresión, aceptación y listo, ya lo pasé. Pero es muy importante también dejar claro que los procesos no son lineales, no hay un tiempo definido exacto en el que cada uno debe vivir esta experiencia del duelo, de pérdida. Puedes estar en una etapa y regresarte a la otra y volver a avanzar. Por ejemplo, puedes estar en negación, irte a la ira y después regresar otra vez a la negación, al no, no puede ser, no lo puedo creer, ir a la negociación y tal vez un poco de depresión, aceptación y regresar otra vez. O sea, no es un proceso lineal, puedes estar brincando de una etapa a la otra y es perfectamente normal, depende de muchos factores. Entonces, no clavarse con el que como ya estoy en la aceptación, ya no me puedo enojar, ya no puedo reclamar, ya no puedo nada. Entonces, primero, hablando un poquito, ahondando en qué es el proceso de negación. El proceso de negación es un mecanismo de defensa, es un mecanismo de autoprotección que nos va a evitar como ese colapso del shock, ¿no? De la pérdida. Entonces, es como permitirte poner un freno y que no lo puedas procesar y aquí como que se detiene un poquito y eso te va a permitir que comiences a integrar poco a poco una experiencia tan fuerte como una pérdida de las que estamos hablando, que es particularmente donde ustedes tienen el enfoque, ¿no? Entonces, eso nos permite poco a poquito ir integrando, ir como dosificando lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa, que es lo que se pasó esto y es de no es cierto, no lo puedo creer. Entonces, ese freno que nos va a ayudar a contener un poquito
para ir integrando la experiencia que está ocurriendo. La siguiente es la ira, ¿no? Y es que viene el enojo con la persona, contigo mismo, porque no estuviste, con un ser superior, ¿por qué Dios permitiste esto? Y es súper válido, de hecho es necesario porque es la descarga emocional, es la parte donde vamos a liberar las emociones. Entonces, esta etapa todas son indispensables, pero viene esta etapa pues de enojo, de rechazo, de frustración, pero la función de esta etapa en la experiencia del duelo es justo la liberación emocional. En la parte de la etapa de la negociación, viene también esta parte de tratar de negociar con un ser superior, de tratar de revertir, de que esto no esté ocurriendo, cómo voy a ser bueno, trato de hacer un trato, no, ahora sí me voy a portar bien, voy a estar más al pendiente, o tratar como de hacer ese tipo de negociación. Y viene mucho también aquí en esta parte como la culpa del si yo hubiera hecho o porque no hice, o tratar de evitar y tratar como en tu cabeza, o sea, la negociación es que si yo hubiera hecho esto no hubiera pasado, y tratar como de negociar para evitar todavía que este evento hubiera ocurrido. Sin embargo, pues las cosas son como son y no lo podemos cambiar, pero sí es parte también del poder integrar la experiencia, el tratar pues de negociar, ¿no? Tanto con creencias religiosas, espirituales en un ser superior, como de tu propia experiencia, ¿no? De lo que crees que pudiste haber hecho o no hecho, aunque eso en realidad pues no hace diferencia, ¿no? Pero bueno, o sea, el culparte no contribuye. Viene la parte de la depresión, que es pues no como un trastorno, ni mucho menos, simplemente es una etapa. También esto es muy, muy importante dejarlo claro, que solamente es una etapa de la experiencia de duelo. Y pues viene aquí el aislamiento, ¿no? El no querer ver a la gente, el no querer hablar con nadie, el no querer hacer las actividades que hacías antes. Y pues obviamente la emoción principal aquí es la tristeza. Es como la emoción más predominante, y es me quiero alejar, no quiero saber nada de nadie y quiero meterme como en mi burbujita. Es perfectamente normal y natural dentro de estas experiencias de duelo pasar por esta etapa, ¿no? Después de la depresión empezamos a entrar como en la etapa de la aceptación, ¿no? ¿Qué es la aceptación? Es cuando empiezo como a digerir la idea de esta nueva realidad que ya está ocurriendo, ¿no? Que empiezo como a aferrarme a lo que fue, a lo que era o a lo que debió ser. Y ya empiezo a decir, ok, pues esto está pasando, y empiezo como a integrar y decir, ok, pues esto es, y empezar incluso a buscar como, bueno, pues por ejemplo, cuando es, no sé, una enfermedad terminal que estaba sufriendo la persona, decir, ok, pues ya está mejor, ya está descansando, y empiezo a encontrar como esas ideas que me dan un poquito de alivio y de aceptación, o depende mucho pues también de las creencias que tiene cada persona. Y la parte esta del aprendizaje y la resignificación creo que es súper importante, porque independientemente del proceso de duelo que estemos viviendo, de la experiencia de duelo, siempre con lo que vivimos podemos aprender, podemos enriquecernos como seres humanos, podemos sacar cosas valiosas de esa experiencia que nos pueden sumar a nuestra experiencia de vida y que pueden sumar a la gente que tenemos en nuestro entorno. Entonces, pues hablando de perder a un ser querido, no de forma drástica, es yo creo que la parte más compleja de encontrarle este aprendizaje, ¿no? Decir, bueno, ¿y qué puedo aprender de esto? Y viene otra vez, ¿no? El enojo de yo no quería que esto pasara, pero aún en las peores circunstancias podemos convertir el dolor en amor, y podemos hacer que eso sea de beneficio para nuestra vida o para la vida de otras personas. Entonces, esas son pues como pues las etapas del duelo. Ok, y preguntarte, ¿tú crees que el duelo deba de tener un periodo para decir, dentro del duelo normal, podemos encajonarlo de este a este periodo o no? Pues yo creo en lo personal que cada experiencia es única. Sin embargo, sí hay como parámetros que podemos usar, no sé, puede ser desde los 6 meses, 1 año, 2 años, o sea, si ya un duelo
te está limitando en tu vida y tienes más de 2 años encerrado en alguna etapa, porque luego eso es lo que pasa, que nos quedamos como atrapados en alguna de las etapas, sí creo que ya podría empezar a irse hacia algo patológico, que ya necesitaría apoyo terapéutico. Que a esta parte es muy importante también mencionar que acompañamiento terapéutico siempre es importante tener, pero simplemente acompañamiento y que no interfieran en lo que estás sintiendo, simplemente que te acompañen y que te escuchen y que puedas tú experimentar cada una de las etapas sin interferir, porque si el terapeuta trata de interferir y bloquea alguna de las etapas, puede ser incluso contraproducente. Entonces es importante vivir todas las etapas, lo puedes hacer con acompañamiento y ya es como diferente la posición del terapeuta cuando ya tienes que intervenir. Entonces una cosa es la intervención y otra cosa es el acompañamiento. Entonces yo recomiendo el acompañamiento siempre, pero ya una intervención donde te van a tratar de sacar de esa etapa, pues no sé, tal vez podría ser después de los 2 años, que digan, a lo mejor ya aquí se requiere de otro tipo de intervenciones. Ok, a ver, y por ejemplo, ahondando más en eso, ¿cuáles serían como las reacciones emocionales, físicas o conductuales que el paciente debería de decir, esto ya no parece normal o ponerles como anormales? ¿Cuáles serían las reacciones emocionales, físicas Las y anormales. conductuales? Ajá. Ok, bueno, pues es perfectamente normal cuando tienes este tipo de experiencias, pues sentir vacío en el estómago, presión en el pecho, boca seca, o sea, todo este tipo de síntomas los experimentas, que ya no es normal, por ejemplo, ya cuando empiezas a poner en riesgo tu salud física, así de, ¿sabes qué? No estoy comiendo, tengo, no sé, 2, 3 días sin comer, una semana, o no estoy durmiendo. Ese puede ser un factor de riesgo, es un factor muy importante los trastornos de sueño. Hay que vigilar esa parte, o que está durmiendo demasiado, así literal que duerme todo el día y no se levanta ni a comer, ni a lavarse los dientes, ni a peinarse, ni eso podría ser un factor, o que no está durmiendo nada, o que está durmiendo 1 o 2 horas, o el tema pues como decía, trastornos de sueño, de la alimentación, eso sería como físico. A nivel conductual, pues el aislamiento extremo y prolongado, porque es normal que requieras de aislarte y de tener tu espacio para poder como integrar la experiencia, pero cuando ya tienes demasiado tiempo, que te aíslas, que no quieres hablar con nadie, que ya, no sé, renuncias a tu trabajo, o sea, que te está afectando de una manera severa y prolongada en tu vida normal, en tu vida cotidiana, ahí sí podría ser, ¿no? Por ejemplo, incluso en cuestiones cognitivas, pues que empieces a tener pensamientos suicidas, que puedas tener conductas de autolesiones, que así de que ya no le encuentro sentido a la vida y me quiero ir, ¿no? Con esa persona y ya, e incluso algo que yo sí sería de alerta, pensamientos suicidas en un momento de tanta crisis, pues puede ser incluso normal tener algún pensamiento suicida, pero algo que cuando ya es muy repetitivo o cuando la persona crea una ruta, pues, okay, es que ya no quiero vivir, ok, o me quiero matar, ok, ¿cómo lo harías? No, pues no sé, pero yo solo ya no quiero vivir y ya, ok, no es como tan alerta. Pero cuando dices, ok, ya no quiero vivir, ¿y cómo lo harías? Ah, pues haría esto, y tienen un plan de acción, haría esto y esto, me tomaría, haría tal, tal, tal. Ahí sí es foco rojo, porque en un momento de crisis, como ya tiene la ruta, ya tiene el mapa en su cabeza, lo puede ejecutar. Entonces, esto sí es de mucha, mucha alerta. En realidad, en general, dentro y fuera del proceso, cuando alguien tiene pensamientos suicidas y elabora una ruta, eso sí es de mucha atención. Otras conductas, pues que son también de alerta, cuando la persona se puede refugiar en alcohol excesivo, en drogas, este tipo de cosas tratamos a veces de hacerlo como para fugarnos, ¿no? Para evadir lo que está ocurriendo, pero también pues obviamente es una trampa y que pues te puede llevar a conductas súper autodestructivas, ¿no? Cuando pues tienes 2 años, 3 años en un duelo y no lo trabajas, no lo enfrentas y te quedas sumida en alguna de las etapas, de la negación, de la depresión, de cualquiera de ellas, y que principalmente yo creo que es cuando ya interfiere con tu vida.
que ya no haces las cosas que hacías de forma normal, como comer, como tu aseo, como el trabajo, tener emociones demasiado intensas de culpa, o sea, tomarte así como la responsabilidad de yo fue mi culpa porque no hice, porque debía hacer, y que te claves demasiado tiempo en eso. Yo creo que el factor ahí que podría marcar la diferencia es qué tan prolongado vives este tipo de conductas o de pensamientos. Fíjate qué interesante lo que comentas y precisamente la mayoría de las personas, de los pacientes que están con nosotros en esta investigación, pues son personas que salieron en el test con un duelo complicado por esta falta de atención, tal vez un poco encaminada hacia la atención psicológica, ¿no? Y al darse cuenta que están viviendo un proceso de duelo, ¿no? Entonces, oye, Maraí, ¿y tú qué papel crees o si les das peso al rol que juega las creencias culturales, espirituales en este proceso de duelo? ¿Qué tanto influye o el apoyo social, el apoyo de familia? ¿Qué tanto crees que influya o cuáles crees que sean como más de peso? Pues yo creo que este es un factor, Selene, determinante. Totalmente es un factor determinante, tanto el apoyo que tengas con tu círculo, con tu gente, como las creencias que tengas culturales, sociales, religiosas, espirituales. Eso va a definir totalmente, es algo vertebral de cómo va a definir cómo va a ser tu experiencia. Acá en Occidente, pues nosotros la muerte pues es pérdida, es tristeza, separación y demás, pero hay culturas donde celebran la vida, donde alguien se va y es que ya se graduó, ya terminó y es cuestión de alegría y de fiesta y lo celebran y es, wow, él ya la libró, ¿no? Ya está del otro lado. Entonces esto pues nos refuerza la parte de que no importa el hecho, sino lo que yo creo. Lo que yo creo es lo que va a definir mi experiencia. Entonces, a mí me gusta decir que son como los lentes con los que yo voy a ver la vida en general y este tipo de acontecimientos, si yo creo que la muerte es el final y que se acabó todo y que es separación, pues va a ser una experiencia muchísimo más dolorosa. Incluso también si le agregamos el factor de abandono, ¿no? Supongamos, yo tengo una herida de abandono, entonces alguien se va y digo, se fue, me dejó y enlazo, entonces no se fue, no te dejó, se murió. O sea, es rudo tal vez, pero le quitas el factor de abandono y es menos doloroso, porque cuando estás sintiendo la pérdida, la separación, la muerte, y aparte es que me está abandonando, es que por qué se fue, me dejó, me abandonó, entonces pues se vuelve como más complicado, pero definitivamente si creemos, por ejemplo, no sé, hay personas que creen que pues que la muerte es solamente un paso, que es parte de, solamente es el cuerpo físico y que solamente está dejando el envase, pero que es una separación momentánea, que incluso en espíritu, en energía está la persona presente todo el tiempo y no se va y que las almitas son eternas, obviamente va a ser menos doloroso sentir que al ratito nos vemos otra vez, al ratito otra vez, o aquí anda conmigo, como sea. Es la forma en la que yo estoy llevando estos procesos cognitivos, en que yo tengo estas creencias, va a hacer que sea menos doloroso. Entonces, si yo creo que no hay nada después de la muerte y que cuando se muere es el final y se acabó todo, pues claro que va a ser más doloroso. Entonces, depende de en qué creo, en qué tengo fe, cuáles son mis creencias respecto a la muerte. Eso va a definir totalmente mi experiencia y puedes sentir tristeza y puedes sentir dolor, pero la gravedad o la intensidad pues va a estar definido por lo que yo creo. Entonces, esta parte sí es como fundamental. Lo que yo creo va a definir mi experiencia de los hechos o de los acontecimientos. Y bueno, la parte del acompañamiento o de tener un grupo de contención, una red de apoyo, pues también es súper importante. Porque el estar con gente que se preocupe por ti, que te quiera, que te valide, que te escuche, que te contenga, pues también creo que eso va a definir completamente cómo va a ser mi experiencia. Si yo estoy en un momento de duelo, estoy en un momento de pérdida y estoy sola y siento que no cuento con nadie o no confío en nadie a quien yo pueda decirle me siento así, me duele, estoy pasando por esto, que no voy a ser juzgada ni señalada, sino que voy a ser amada y contenida, es muy diferente si tengo esa red, así no la tengo. Entonces creo que estos son factores determinantes y creo que esta sería una buena oportunidad también para cuestionar y
deconstruir los conceptos que tenemos de la muerte, de la pérdida, de la separación. Al final del día, Selene, hay muchas cosas, como casi todo está fuera de nuestro control. Entonces, pues hay que aprender también a soltar el control, a aprender a fluir con las experiencias de la vida y a encontrar el amor en todas las experiencias. Y al final del día, cuando naces tienes la garantía de que te vas a morir. No tienes garantía de que vas a ser sano, exitoso, feliz, amado. O sea, de eso no hay garantía y todos los días pues trabajamos para que sea así, pero no hay ninguna garantía. Entonces, el que nace sabe que se va a morir. Entonces, definitivamente creo que valdría la pena que a nivel cultural empecemos a hacer más conciencia y entender que es un paso que todos vamos a atravesar, unos antes, otros primero, y pues es perfecto, es parte de esta vida, es parte de esta experiencia que venimos aquí a transitar. Entonces, pues desde ahorita empezarnos a ser amigos de eso, porque además, si estamos conscientes de que esto que estamos experimentando es temporal, también vamos a vivir con más intensidad y también vamos a disfrutar más y también vamos a disfrutar más a la gente que tenemos en nuestro entorno y los vamos a amar más, estando en conciencia que es un ratito, que es un respiro, que es un pasito. Entonces vamos a vivir más, a disfrutar más, a ser más plenos y también a la gente que tenemos a agradecer más, porque cuántas veces pues no agradecemos, no valoramos la gente que tenemos en nuestro entorno y lo damos por hecho. Siempre va a estar mi mamá y siempre va a estar mi papá y siempre va a estar mi hijo y siempre va a estar la pareja y no. Entonces, si traes en conciencia, pues que un día te vas a ir tú y que un día se van a ir ellos, podríamos pues vivir con más amor y con más gratitud. Ay, qué padre. Sí, por supuesto.